Vos me pones desde ahí el Yo power, ya ¿no? pongo el power, ¿sí? Parece que Dale. estaba, a ver, se está grabando, que era lo que quería ver. Entonces, vamos a compartir pantalla. ¿Me alcanzaron a ver la grabación de la semana pasada? Nadie, parece que de los que están acá ninguno. Yo sé que hubo No. seis entradas hubo Ah, para ver si les gustó. Muy bien. ahí está. Yo respondo al mando suyo, jefe. Usted me Bien. dice, ¿pasá Bueno, y yo paso? avancemos. Vamos a comenzar otra vez con la historia clínica de Martina. Vamos a repasarla un poco, si ustedes algo quizás ya se acuerdan, pero quiero que presten especial atención porque vamos a ir viendo algunos detalles, ¿sí? de la historia clínica de los antecedentes de ella, ¿sí? Antecedentes perinatológicos de Martina, recuerden que era una nacida pretérmino, de peso adecuado, con 2,300 kilos y 35 semanas. Estuvo internada en neonatología por 14 días y en recuperación nutricional. Avanzamos. Fue una cesárea de urgencia por insuficiencia cardiorrespiratoria de la mamá, con un aumento menor de 9 kilos de la madre hasta ese momento, hasta las 35 semanas, y serologías negativas. Seguimos. La lactancia materna nunca fue exclusiva, ¿sí? La mamá la lactó hasta los 3 meses, pero después de los 3 meses ya no recibió más lactancia y desde el momento del nacimiento ella ya había recibido lactancia artificial. Y después comenzó su alimentación complementaria a los 5 meses de edad. Continuamos. Como antecedentes patológicos tuvo reiterados episodios broncoobstructivos. Pueden ir tomando notas si quieren, porque después estas cosas son las que les voy a preguntar. Asma de los 6 años en tratamiento con budesonide y tuvo una pielonefritis por Escherichia coli a los 8 años. Tiene una mamá hipertensa con insuficiencia cardíaca, tuvo diabetes gestacional, sobrepeso, un papá diabético tipo 2 con obesidad, un hermano con insulino resistencia y obesidad y una hermana con obesidad. Y ahí está la antropometría de Martina, que habíamos llegado, como ustedes dijeron la vez pasada, al diagnóstico de obesidad. Así que ahora vamos a comenzar a ver cuáles son los factores que tuvo Martina para llegar a esto, ¿sí? Avanzamos. Hay factores predisponentes, precipitantes y perpetuantes dentro de lo que es la obesidad, ¿sí? Y estos se entremezclan entre sí, no es que son totalmente aislados, no, a veces son factores predisponentes que después hacen que esto se perpetúe, o factores precipitantes que luego hacen que también se perpetúe, o predisponentes que después se hacen precipitantes, ¿sí? Entonces se entremezclan para dar esto de la obesidad multifactorial, como vimos la clase pasada, que influyen muchas cosas para llegar a esa enfermedad. Sigamos. Como factores predisponentes, ¿sí? Son los que determinan que el paciente tenga una mayor tendencia a la ganancia de peso exagerada. Muchos no son modificables, como es la carga genética, por ejemplo, o la prematurez, los antecedentes familiares y el alto peso al nacer, y otros sí son modificables, como por ejemplo la lactancia materna, que sea exclusiva por 6 meses, o la alimentación complementaria en forma oportuna y adecuada. Algunas cosas sí podemos modificar, porque por ahí podemos, yo puse no son modificables el alto peso al nacer. Y esto a veces sí se puede modificar como con un buen control durante el embarazo de la mamá, ¿sí? Con una ganancia de peso adecuada, que no se sobrepase y con controles de glucemia. Si una mamá tiene buenos controles de glucemia y hace su diabetes gestacional, no tiene por qué llegar a tener un bebé con alto peso, ¿sí? Pero muchas veces estas son patologías que no se controlan durante el embarazo, entonces generan o prematurez o alto peso o bajo peso, retardo de crecimiento intrauterino, que llevan y son predisponentes, como bien dice acá, a la obesidad. Continuamos. Entonces, ¿qué factores predisponentes les parece que tiene Martina? Me acuerdo que la clase pasada hubo una de las chicas que hizo una consulta respecto a esto, y ahora, ¿qué les parece? ¿Qué factores predisponentes tiene Martina? ¿Qué le puede haber predispuesto a tener esta obesidad que con 8 años llegó a 100 kilos?
A ver si alguno se anima a habilitar el micrófono. Me falta uno, a ver, seguro que no vino. Rafa, ¿estás ahí? Sí, está Rafa, lo ¿Qué vi. le pasa? Está calladito. Perdón, estoy cocinando por eso. Pero estoy Ah, escuchando. perdón, Rafita, perdón, no te corté. Pero el otro Porque yo día, si no sabía me que, equivoco, viste que estaba ocupado por eso. puede ser Alexia, una de las chicas que había comentado algo. Me parece que Alexia tenía problemas con Alexia. el micrófono, puede ser que haya... Ah, A ver porque si me no parece que fue chateó. ella que la clase pasada había comentado. Bueno, Yo a no ver, puedo ver el chat pasamos. desde acá, pero ustedes por ahí pueden ver el chat. No, yo no, No, no hay Ah, nada todavía. no, bueno, no han entonces escrito. seguimos. Bueno, algunos de los factores que predispusieron la obesidad de Martina fue su prematurez, ¿sí? Con esto que ya habíamos hablado la vez pasada, la teoría del gen ahorrador, ¿sí? Que son niños que cuando nacen todavía les falta mucho para llegar a un peso y a un desarrollo acorde a lo que es una vida extrauterina. Entonces, parece ser que queda como este recuerdo de ahorrar, ¿sí? Entonces, es muy frecuente cuando uno tiene un pacientito que fue prematuro o bajo peso, con un retardo de crecimiento intrauterino o un alto peso, como pediatras siempre tenemos que estar muy atentos a ese chico, porque por ahí ahora viene bien, es el típico que le cuesta engordar, que la mamá sufre por eso, que está todo el tiempo pendiente de la teta, de la mamadera, de la comidita, y de pronto luego llega un momento de la vida donde hace un aumento muy acelerado de peso y se pasa para el lado del sobrepeso o obesidad. Entonces son chicos que desde entrada es un antecedente muy importante para nosotros como pediatras para controlar bien de cerca su peso. La lactancia materna, que fue insuficiente, porque bueno, ahora vamos a hablar un poquito más de lactancia, pero debemos recordar que la lactancia materna exclusiva se debe conservar, o sea, se debe promover hasta los 6 meses de edad y a partir de ahí la alimentación complementaria. Pero la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses y después la Organización Mundial de la Salud, algo que también la SAP apoya y reafirma, es que hasta los 6 meses es exclusiva y inclusive hasta los 2 años se puede prolongar más. Antes era como, bueno, el nene llega al año y ya no tiene que tomar más teta, o llega a los 2 años y ya hay que ir cortándole, que estaba como mucho ese mito de vamos cortándole la teta porque ya llegó a los 2 años, y hoy en realidad es hasta que la madre y el niño, ese binomio, decidan dejar la teta. Pero no hay una edad, no hay un momento adecuado para dejarlo, no es que el chico a los 4 años lo tiene que dejar, hay chicos que lo dejan más adelante, incluso hay chicos de 5 años que siguen lactando, y eso hoy, nos guste o no nos guste, estemos acostumbrados o no, es lo que apoya la Organización Mundial de la Salud y la Sociedad Argentina de Pediatría. Y después otra cosa que tiene muy predisponente también Martina es que vive en una familia obesogénica totalmente, en donde tiene una carga genética muy importante que la predispone a esta obesidad y una alimentación complementaria que recibió de forma adelantada, ¿sí? Hay en países que a partir de los 4 meses ya se empieza a dar alimentación complementaria, en Argentina es a partir de los 6 meses. Esto, la verdad que lo puede avalar un montón de bibliografía, ya que no solamente tiene que ver con el desarrollo neuronal de un chico, sino también con lo que es el desarrollo intestinal y la madurez de ese intestino. Entonces, hasta los 6 meses, y ahí es donde empiezan a aumentar los requerimientos de calorías y de micro y macronutrientes, entonces ahí es donde se le comienza a aportar otros alimentos. Pero Martina incluso comenzó a los 5 meses, que es un poco adelantado, no demasiado, pero comenzó un poco antes, con lo cual eso también predispone al sobrepeso y obesidad. Continuemos. Como les decía, hay momentos en la vida que son muy importantes, ahí puse, se pueden prevenir, y sí, hay muchos momentos que son muy importantes. En pediatría ya hace unos cuantos años que se empezó a hablar sobre los primeros 1000 días de vida de un niño, ¿sí? Que es todo el embarazo, los 1000 días incluyen los 9 meses de embarazo y los 2 primeros años de vida. Los pediatras tenemos la fortuna de tener un niño que con esa edad nosotros podemos
tener un montón de cambios y modificaciones. Ustedes conocerán personas adultas que cuando uno quiere hacer cambios en la rutina, en la alimentación, en su actividad física, cuesta muchísimo y realmente es un trabajo muy importante porque somos animales de costumbres los humanos. Entonces, cuando ya nos acostumbramos a comer de una cierta forma, cuando ya nos acostumbramos a vivir de una cierta forma, a ser sedentarios, después esto, cambiarlo y revertirlo cuesta mucho. No significa que no se pueda, pero cuesta mucho. En cambio, los pediatras tenemos la suerte de que tenemos un ser humano nuevito, digo yo, que todavía no tiene como malas costumbres ni hábitos y que nosotros les podemos incorporar. Lo que pasa es que nosotros trabajamos con ese niño, pero con todo su entorno, que es su familia. Entonces, es muy importante enfocarse especialmente, no solamente desde la alimentación, que es lo que estamos viendo ahora, sino en todo, en su neurodesarrollo, en su aprendizaje, en todo lo que va desarrollando el niño en esos 1000 días de vida, es sumamente importante, ¿sí? Promoción de hábitos saludables en la alimentación y la actividad física como forma de ganancia de peso. Hoy vamos a hablar un poco de lo que es la actividad física, porque para el tratamiento de la obesidad no existe solamente un tratamiento de alimentación nutricional, siempre, absolutamente siempre debe venir asociado a actividad física. No sirve que nosotros demos un montón de recomendaciones, tanto para adultos como para niños, esto, ¿no? No sirve que demos un montón de recomendaciones en una alimentación súper variada, completa y saludable, si es una persona que es totalmente sedentaria. Entonces, eso también es muy importante. Advertencias sobre fármacos, drogas, alcohol y tabaco. Eso también durante el embarazo es sumamente importante. El consumo de alcohol y de tabaco se sabe que predispone al retardo de crecimiento intrauterino. Muchas drogas y fármacos también. Entonces, es algo que ya desde el embarazo de la mamá, desde la etapa preconcepcional, ya los obstetras y los tocoginecólogos deberían también estar atentos a estos 1000 primeros días, porque esos 9 meses son de ellos habitualmente. Nosotros como pediatras por ahí podemos llegar a hacer una consulta antenatal, ¿sí? Un poco antes de que nazca, pero habitualmente es entre los 8, ya llegando casi a los 9 meses. Con lo cual el resto de los meses es muy importante que el obstetra y el tocoginecólogo también estén atentos a esto. Tratamiento adecuado de la diabetes e hipertensión gestacional, como les dije, y promover y preparar a la madre para una lactancia materna adecuada. Eso es algo que en Argentina falta y falta mucho. Acá en Comodoro falta muchísimo, ¿sí? Porque hay en otras partes del país, ciudades grandes como Córdoba, Mendoza, Buenos Aires, que ya lo tienen un poco más desarrollado, pero acá la realidad es que las mujeres llegan a dar a luz sin tener la menor idea de los beneficios de la lactancia materna, de cómo va a ser esa lactancia, si es real de esto que tienen que preparar las mamás, si no tienen que preparar las mamás, cómo el chico se va a aprender, cómo no se va a aprender. Y la realidad es que todas las mujeres necesitan ayuda. Más allá de que es algo totalmente natural dar la teta, también se necesita ayuda y se necesita tener conocimiento de todos los beneficios que trae la lactancia materna. Si esto no lo promovemos durante el embarazo, después al momento de nacimiento pareciera que es lo mismo, pero no es lo mismo. ¿Sí? Ahora vamos a ir viendo. Vamos adelantando. Muy bien, y un poco de esto, de lactancia materna, los primeros 6 meses debe ser en forma exclusiva. Recuerden que Martina tuvo nada más que 3 meses. ¿Y por qué se sabe que tiene un rol protector específicamente, más allá que tiene un montón de roles protectores contra montones de enfermedades? Se sabe que tiene un rol protector específico contra la obesidad, porque el chico, sobre todo, lo que tiene es que puede tener como sabe dónde está la saciedad y la demanda, ¿sí? El chico demanda, se satisface, deja de tomar. Vuelve a tener ganas, vuelve a pedir, deja de tomar. Entonces puede controlar perfectamente el tema de la saciedad y el hambre. Eso con la mamadera no existe, ya que la mamadera nosotros la preparamos, entonces decimos, bueno, cada 3 horas tiene que tomar 120 mililitros, y vamos cada 3 horas, la preparamos y le damos la mamadera al bebé y hasta que no la termina no se le deja de dar. Entonces ahí el niño no sabe reconocer cuándo hay hambre y cuándo hay saciedad. Eso es uno de los factores protectores más importantes que tiene la teta contra el sobrepeso y la obesidad. Sabemos que tiene un montón de otros factores protectores, la lactancia, que previene muchos cánceres, previene el cáncer de mama en la madre, ¿sí? Previene algunos tipos de cáncer en los niños, ¿sí? Yo me acuerdo mucho de un especialista que hay en lactancia materna acá en Argentina, que en una de sus conferencias dijo, yo no puedo creer que cuando alguien ve a una mamá
dando la teta, nadie la felicite y le diga, señora, usted está haciendo un trasplante de células madres en este momento. Y la tipa dice, está sentada en la plaza haciendo un trasplante de células madres. Y es eso, es un trasplante de células madres, son células vivas, células madres, que las mujeres transmitimos a través de la lactancia a nuestros hijos. Entonces, cada vez se descubren más beneficios y es apasionante. Es un tema que no es solamente dar la teta y que el bebé va a ser un poquito más sano, ¿no? Es realmente abismal la diferencia que puede tener un niño en su salud, en su neurodesarrollo, en su inteligencia, en sus capacidades a futuro neurocognitivas, las que va a tener un niño amamantado con lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses, a un niño que recibió lactancia artificial desde el inicio de su vida, ¿sí? Entonces es algo que debemos promover, como les decía el otro día, más allá de que se dediquen a otra especialidad, es algo que debería atravesarnos a todos como médicos, el promover la lactancia materna. Es algo gratis, barato, está siempre disponible, es higiénico, la verdad es que habría que promoverlo mucho más y no es algo que se hace y todos deberíamos saber esto. Hay incluso algo tan maravilloso que se descubrió hace no tanto, también lo que se llama efecto quimera en la lactancia, que es una madre, por ejemplo, que ha tenido varios hijos, los hijos que ha tenido primero también le transmiten células madres a la mamá, y esa mamá queda con la memoria de sus hijos anteriores. Entonces, por ejemplo, si tuvo 5 hijos, su quinto hijo va a recibir células también de sus 4 hermanos anteriores. Eso se llama efecto quimera, y son células madres que van a reparar un montón de situaciones que por ahí después el día de mañana generan un cáncer, generan una mutación, generan diferentes cosas. Entonces, la verdad que es algo muy importante que los pediatras y que todos los médicos nos debería atravesar lo de la lactancia materna. Además, es un aporte ideal, como dice acá, favorece el apego, ni hablar eso que estaba diciendo ahí Gaby, que ya lo han hablado con Marcela, pero el apego es algo muy importante, que no es solamente darle amor y estar ahí con el bebé, sino que también lo va a predisponer a su vida de adulto, ¿no? Esto. Exposición a diversos sabores con el mismo alimento da mayor plasticidad a la aceptación posterior de acuerdo a la alimentación de la mamá, ¿sí? Se sabe que de acuerdo, si la mamá tiene una alimentación más variada, la leche va cambiando de sabor, ¿sí? Y entonces el niño después, al presentarle esos sabores, es mucho más fácil que los acepten. Eso también es muy importante y hacerle saber a la mamá, si la mamá tiene una dieta muy limitada, con muy pocos alimentos que incorpora, después es probable que el niño cueste más incorporarle alimentos. También un mito que siempre preguntan mucho, es el mito de si como ajo, como cebolla, ¿qué pasa con mi leche? Sí cambia de sabor, se siente el sabor al ajo y la cebolla, pero no pasa nada. El chico se tiene que acostumbrar a esos diferentes sabores. Y eso es algo que preguntan siempre las mamás que están por dar la teta. Mercedes, ¿puedo Sigamos. contar una Sí, anécdota interesante sí, que me obvio. pasó acá en EMEC hace Sí, unos obvio. cuantos años? Vino una señora con una desesperación pobrecita porque el nene lloraba Mm, y le fueron sacando alimentos hasta que estaba comiendo solo manzanas y tenía sí. miedo de morirse de hambre. Se lo juro por mi madre porque no le estoy mintiendo. Entonces, y era el marido el que estaba haciendo eso. Yo le dije que era, o sea, que podía, esto que te dije, que puede tomar gaseosas, que la teta no le sale como soda, que si le digo, vos te apretás la oreja, te sale soda no, le digo. Que, que no había ningún problema y que lo traiga el marido y que yo conversaba con ella. Bueno, nunca apareció, no sé si lo mató al marido, si estará presa, o si lo convenció, o si se fue de la casa, pero fíjense hasta dónde, ¿no? Estas creencias, y esto es un hecho real y concreto que me pasó, debe hacer unos 30 años, acá en EMEC, cuando EMEC estaba a la vuelta de mi casa. Sí, bueno, eso que aclaraste ahí también es algo que preguntan todo el tiempo. ¿Puedo tomar gaseosa? ¿Eso le va a dar más gases a mi bebé? Por supuesto que la señora puede tomar gaseosa. Sí, lo que hay que tratar de evitar es el consumo de alcohol. Hay igual páginas muy cancheras que es como soy mamá y quiero beber. Hay algunas españolas que ahí te dicen cómo podés hacer para tomar, qué medida podrías tomar de, por ejemplo, una cerveza y cuánto tiempo deberías esperar para darle a tu bebé de la teta. Pero todo eso se puede, las gaseosas se pueden, no le dan más cólicos al bebé,
el cólico se genera dentro de la panza del bebé por una inmadurez de su sistema digestivo, y esto no va a modificar, ¿sí? Porque esto es algo que a ustedes, siendo médicos, les van a preguntar, ay, ¿qué pasa si tomo gaseosa? Y demás, si tienen que saber responder estas cosas y saber que son todos mitos muy arraigados en la sociedad, pero que no son mitos, justamente no son reales. Sigamos, Incluso, a ver. perdón, Mechu, Sí, Lauri. también es re importante remarcar a los chicos como médicos, independientemente de la especialidad que hagan, como vos decís, que esto nos atraviesa a todos los de la lactancia materna, que nosotros como pediatras, por supuesto que la promovemos muchísimo, pero ellos también tienen que saber el hecho de que también les pueden llegar a preguntar de medicaciones que contraindican la lactancia, Sí, y hay muy poquitas, y vemos muchas veces muy. muchos médicos que contraindican la lactancia por estar tomando la mama quizás ibuprofeno, y esto no es así, entonces Sí, eso también es re interesante para que lo tengan en cuenta. sí, gracias, Lauri, por aclarar eso, porque la verdad que eso es algo que pasa muy a menudo y como dice Lauri, ustedes van a ser médicos y no importa qué especialidad hagan, pero medicamentos es obvio que van a indicar un analgésico, un ibuprofeno, antibióticos, y es muy, pero muy frecuente que cualquiera de nuestros colegas indica un antibiótico a la mamá y le dice suspender la teta, como aparte como si fuera algo muy simple, no sé si alguna ya ha sido mamá, pero cuando uno es mamá y suspender la teta así porque voy a tomar un antibiótico es algo como realmente imposible, y la mayoría de las veces que sucede, las mujeres dejan de tomar un antibiótico que por ahí requieren por no cortar la lactancia. Hay una página que se llama I-medio lactancia, ¿sí? Es una E minúscula medio lactancia, que es piolísima, esa téngansela siempre a mano, porque ahí directamente vos pones la droga que querés indicar y te dice si es alto, bajo o mediano riesgo. Si es alto riesgo, como les dijo Laura, son muy pocas, y te dice cuáles son las opciones para cambiar, y si no hay opción para cambiar, bueno, en esos casos sí hay que suspender la lactancia, que son escasísimos los casos en los que hay que suspender, y si no te da opciones. Y después las de mediano y bajo riesgo te dice, nada, cuáles serían las precauciones que deberías tener, o si hay que dejar algún espacio entre la toma de la medicación y la lactancia. Pero esa página para todos los médicos debería ser, a mí me ha pasado que le he pasado esa página a muchos colegas clínicos o tocoginecólogos o demás, porque te consultan esto y es algo muy fácil, lo mirás en el teléfono y a los 2 segundos te dice cuál es. Incluso también hay medicación de más tipo homeopática, ¿sí? Por ejemplo, no sé, si alguna mamá toma, no sé, estoy tomando gotas, tintura madre de hierbabuena, ¿puedo? Estoy tomando tintura madre de eucalipto, ¿puedo? Eso también lo tienen ahí, es una página espectacular. Yo hasta ahora todo lo que he buscado lo he encontrado en medicación en esa página, así que siempre hay que tenerla a mano. Gracias, Lauri, también por la aclaración. Ni Bien, hablar, y acá, lo ves. perdón, ni hablar tampoco Sí, la suspensión de la lactancia materna en las madres HIV positivas. sí, vos sabés, Rafa, que en eso todavía se está viendo, porque, o sea, ahora se suspende, obviamente, ¿sí? Se suspende. Pero ¿qué pasaba? También, yo me acuerdo cuando yo hice infectología en el Hospital Posadas y rotábamos por el consultorio de HIV, ¿qué sucede? Se ha visto que cuando las madres cambian de leches o van cambiando de lactancia materna a leche artificial, eso produce como si fueran pequeñas fracciones en lo que son las vellosidades del intestino, y ahí hay más chances de que pase ese HIV. La verdad que hoy una mujer que se controla bien el embarazo, que tiene una baja carga viral y demás, se está viendo incluso de que dé la teta, y que es preferible a veces que dé la teta a que esté haciendo estos cambios de leche, y que ahí hay más chances de contagio para el niño. Pero ya no se ve como algo tan tajante como era antes, que era, bueno, madre HIV, se suspende la lactancia, sino que tiene que ver mucho con el estado de CD4 de la mamá, con el estado de carga viral materno, y con esto las posibilidades, porque cuando ves en lugares muy humildes donde no les dan la leche que puedan aportarla a sus hijos, la verdad que se complica y es más riesgoso en general. Así que la lactancia, el HIV era uno de las contraindicaciones absolutas, pero que se están reviendo de lo que es la lactancia materna. Igual que los tratamientos quimioterápicos, por ejemplo, en su mayoría hay que suspender la lactancia materna porque son
nada, drogas que realmente alteran mucho la celularidad y no es recomendable, ¿sí? Pero después, esa página es muy interesante porque vayan poniendo incluso anticonvulsivantes y demás, que uno les tenía mucho temor, uno pone en esta página y te pone alto, bajo o mediano riesgo. Y además la actualizan permanentemente, es muy buena. Bien, la obesidad materna se asocia con disminución de la intención y la iniciación de la lactancia materna. Fíjense también qué importante el tema del control del peso materno, ¿no? Con menor duración de la lactancia materna, un suministro de leche menos adecuado y un retraso en la aparición de la lactogénesis 2, que es como la segunda bajada de leche que uno le dicen las viejas, ¿sí? Y por lo tanto puede ser considerada como un factor de riesgo para resultados adversos con la lactancia materna. O sea, fíjense ya cómo la obesidad de la mamá influye en que tenga una peor lactancia con su hijo, con lo cual es este factor predisponente que luego se hace desencadenante y precipitante, ¿no? Es como esta bola de nieve que se comienza a hacer que es muy difícil. Entonces, también el hecho del control de peso de la madre, yo ahí vieron que les puse el aumento de peso de la mamá de Martina, se considera que hasta 15 kilos no hay tanto riesgo de que como un factor predisponente para la obesidad del chico, pero ya más de 15 kilos también es otra alerta que nosotros tenemos que tener y es algo que es importante nosotros como pediatras para preguntar, mamá, ¿cuánto aumentaste de peso durante el embarazo? Si te dice, mira, aumenté más de 20 kilos, es una mamá que uno debe estar atento al aumento de peso del chico porque esto también puede predisponer al aumento de peso exagerado. Continuamos. Bien, un poquito de alimentación complementaria oportuna. Como les decía, los pediatras tenemos la suerte de poder trabajar con un ser humano que todavía no tiene como mañas. Las mañas se las hacemos nosotros, como dicen las abuelas, ay, que es mañoso para comer. Alguien le enseñó a comer de esa forma al chico, ¿sí? Sí hay algo que sabemos, es que nosotros los humanos venimos genéticamente programados para que nos guste el sabor dulce, ¿sí? Si alguno de ustedes alguna vez ha probado la leche materna, ¿sí? Seguramente espero que la hayan probado de niños, pero si ahora de adultos prueban la leche materna, es algo extremadamente dulce, pero muy dulce. Incluso cuando uno se saca la leche, a veces se quedan como cristalitos de azúcar arriba de la leche materna. Nosotros venimos justamente programados para que el sabor dulce nos sea ameno y nos guste, justamente para que nos guste la leche materna, ¿sí? Y todo el resto de los sabores, el amargo, el picante, el astringente, el salado, los tenemos que aprender. Y este aprender debe ser paulatino. Es como cuando uno enseña a leer, ¿sí? Yo no soy maestra, pero no podés enseñar a leer la palabra aeropuerto si no enseñaste una letra por vez, ¿sí? Entonces, algo muy importante es siempre en la alimentación complementaria empezar con el niño enseñándole de a un alimento por vez. Y no es, le pruebo una vez y no le gustó, no le doy más. Se sabe que también con la reiteración del ofrecimiento, ese alimento puede ser aceptado. Entonces, le ofrezco 15 veces, y al número 15 no le gustó, bueno, ahí quizás puedo decir, no, realmente este alimento no hay forma de dárselo, ¿sí? Acá dice, es esperable que el niño rechace los alimentos, como les dije, que sean diferentes a la lactancia materna. Lo más frecuente es que los rechace porque no conoce esos sabores, por eso también es importante que la mamá durante la lactancia haya tenido una dieta variada para que al chico no le sean tan ajenos esos sabores, pero lo normal es que los rechace inicialmente. También hay una cuestión de maduración de la lengua, que tienen un movimiento de protrusión lingual, entonces parece que el chico lo está escupiendo porque lo empuja con la lengua, pero en realidad es que todavía no está coordinando bien, por eso hay que esperar hasta los 6 meses. Algo que sucede también mucho es ante el rechazo evitar suplir con leches o alimentos hipercalóricos, azucarados, jugos. Sí, también eso pasa mucho, que cuando hay un niño con sobrepeso o obesidad y uno consulta y pregunta, muy frecuentemente están asociados a que consumen grandes cantidades de bebidas azucaradas, de jugos, ¿sí? De gaseosas.
Entonces ahí es cuando uno dice, pero ¿y agua no toma? No, no le gusta. O sea, ¿cómo puede ser que a un chico no le guste el agua? ¿Sí? Porque no se le han ofrecido, o porque en el momento que le tenían que enseñar a tomar agua, le ofrecieron alimentos azucarados e hipercalóricos, o muy altos en carga grasa, que son alimentos que obviamente gustan, y las cosas azucaradas, como bien les decía, nosotros venimos preparados para que nos guste el sabor dulce, entonces el chico obviamente prefiere eso antes que el agua, que es muy insípida. Promover la variedad, diversidad, sabor y consistencia es algo muy importante. La dieta siempre debe ser variada desde el primer momento. Y el momento de la comida como oportunidad de aprendizaje y juego. Y algo que se habla mucho como predisponente de la obesidad en los niños es la falta de comensalidad, ¿sí? ¿Y qué es la comensalidad? Que esto se ha perdido mucho. Es el momento de sentarse a comer en familia, ¿no? Y eso es muy importante. El momento de compartir, de no estar mirando los celulares, de no estar mirando en la televisión, de poder compartir, de hablar con el otro, y esa comensalidad es donde los chicos aprenden, ¿sí? Nosotros sabemos también por muchas investigaciones que los niños aprenden mucho más de lo que ven que de lo que les decimos. Entonces también es muy importante que suceda en la casa y que ellos vean cómo come el resto, ¿sí? Mamá y papá comen saludable y comen un montón de fruta y comen verdura y tienen una alimentación bien variada, es probable que esos niños en un inicio, como todo niño, van a rechazar y demás, pero que después terminen aceptando esos alimentos. Si nosotros tenemos malas costumbres alimentarias, nuestros hijos también van a aprender eso, ¿sí? Y las neuronas en espejo, que se llaman, que son justamente estas, las que aprenden por lo que ven y no por lo que les dicen, los chicos son esponjas y están permanentemente alertos a estos. Entonces, es muy importante ese momento de comensalidad que se ha perdido mucho, porque los chicos muchos van a los colegios doble turno, los papás trabajan todo el día y recién cenan, entonces por ahí el almuerzo no es ya un momento familiar y la cena a veces, ¿sí? Entonces también eso es algo que hay que fomentar, el tema del aprendizaje, del disfrute y el momento de encuentro y de juego con los niños al momento de la alimentación complementaria. Continuemos. No, yo, mire, me llamo, doctora, mire, ¿le puedo hacer una Sí, consulta por mi por bebé? supuesto. Mire, usted el mes pasado yo la llevé a la consulta y me dijo que le dé de comer, pero el nene tiene 7 meses y 12 días, y no quiere comer y toma nada más que teta. ¿Eso le va a hacer mal? ¿Lo obligo a Esa comer? consulta, muchas gracias, señor Sebastián. La verdad que esa consulta es muy frecuente y no hay que obligar a los chicos a comer, ¿sí? Sí se comienza a los 6 meses porque ¿qué sucede? Ya la carga de energías calórica en micro y macronutrientes de la leche materna no alcanzan a cubrir todas las necesidades del chico. Entonces es importante que coma, pero no hay que estar metiéndole la cuchara atrás. Hasta el año de vida, esto se llama alimentación complementaria, porque viene a complementar a la lactancia materna, pero su principal alimento sigue siendo la leche materna. Con lo cual no hay que desesperarse, y esto que acaba de plantear Gaby es muy frecuente, que vienen las madres que se quieren morir porque el chico no le prueba bocado, o porque prueba muy poquito, o porque come apenas unas cositas, pero está bien, es un momento de aprendizaje, como les decía. Recuerden, yo siempre hablaba mucho con los papás de esto, es como aprender a escribir y a leer. No se hace de un día para el otro, no se puede aprender todo junto, no tiene que ir toda la información junta, porque también hubo un momento que estuvo como muy de moda esto de poner un cacho de zapallo, un cacho de batata, un cacho de carne, pasarlo todo por la licuadora y darle una pasta marrón que el chico no tiene idea de lo que está comiendo. Eso no se debe hacer, ¿sí? Si le vamos a dar papa, le damos papa con un poquito de carne. Si le damos pollo, le damos un poquito de pollo con un poquito de batata, todo por separado, y que el chico aprenda a reconocer que no es lo mismo una patata que una papa con una cebolla o que un pedazo de carne, ¿sí? Entonces, esas cosas muy importantes. Y yo siempre me parece una forma fácil de entender esto cuando uno aprende a escribir y a leer. No se puede aprender todos juntos. Yo no te puedo enseñar a leer la palabra aeropuerto si no te fui enseñando cada letra por separado. Entonces, eso es algo muy importante a tener en cuenta. Hay otras formas, por ejemplo, de alimentación. Hay una forma de alimentación que está muy de moda, que es la BLW, ¿sí? Que son las siglas en inglés, que se llaman Baby-Led Weaning, que es el momento del destete del bebé, significa como la alimentación del momento del destete del bebé, que es, se le ofrecen alimentos en formas de trozo para que el niño agarre y se los lleve a la boca.
Hay muchas sociedades científicas pediátricas que ya la están aceptando. Nuestra sociedad argentina de pediatría todavía no la recomienda por el riesgo de sofocación o de ahogo. La verdad que da un poco de temor eso. Sí está bueno que el chico pueda acceder a ese alimento que quiere y agarrarlo y llevárselo a la boca, pero hay que tener una gran precaución y los padres deben estar entrenados para poder en ese momento actuar si el chico se ahogara, ¿sí? Continuamos, Gaby. Alimentación complementaria, entonces se define como la incorporación de alimentos, esto es un poco ya lo que venimos hablando, de semilisólidos o líquidos diferentes a la leche materna, y la alimentación complementaria adecuada comprende una combinación de prácticas para mantener la ingesta de leche materna y al mismo tiempo mejorar la calidad y cantidad de los alimentos que los niños incorporen y consumen. Esto es un poco lo que planteó recién Gaby, ¿sí? Recuerden esto, que la idea es mantener la ingesta de leche materna y lo otro viene a complementar justamente esto. La alimentación complementaria es un proceso que se inicia cuando la lactancia materna no es suficiente para cubrir los requerimientos nutricionales, ¿sí? Pasamos. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta? Me paran, ¿sí? Y un poco esto que les dije, la importancia de los primeros 1000 días de vida, ¿sí? Y la alimentación perceptiva, que esto es lo último del PRONAP de nutrición de este año, 2020, en donde se habla también de esto de la alimentación perceptiva, que es una alimentación donde los padres saben entender las necesidades del niño, ¿no? Y eso es muy importante, y eso requiere de tiempo, y requiere de amor, y requiere de estar ahí con ellos, ¿sí? Si uno no se toma el tiempo de estar en el momento de la comida, de enseñarles, de dejarlos que hagan un poco de enchastre, que jueguen con esa comida, que se la lleven al pelo, a la cara y que después coman un poco, la verdad que es muy difícil ser perceptivo después a las necesidades del chico. Entonces requiere un poco de esto, de ser sensibles como padres y madres a la necesidad de ese niño. Y es muy importante estar ahí en ese momento, y eso va a prevenir el día de mañana algún trastorno en la alimentación, ¿sí? O alguna patología como la que estamos viendo de sobrepeso y obesidad. Sigamos, Gaby. Bien, un poco más de alimentación complementaria oportuna. La preferencia por los alimentos o sabores diferentes al dulce o poco sabor se aprenden, un poco los que les dije. Esto ya lo fuimos hablando. Este concepto es clave para que el pediatra lo tenga en cuenta para reforzarlo en la consulta, ¿sí? Esto es muy importante porque la mamá va a decir, le gustó mucho, no sé, por ejemplo, la batata gusta mucho porque es dulce, ¿sí? Pero la papa cuesta más, algo que para uno es tan frecuente como la papa, a los chicos les cuesta mucho más comerla. Cuando les ofrecen fruta te dicen, los purecitos de fruta le gustan mucho más que los purecitos, no sé, si le hago una polenta, por ejemplo, y es por esto, el chico naturalmente se va a sentir atraído a lo que son los alimentos dulces, y estos alimentos dulces también incluyen los hidratos de carbono, ¿no? Los hidratos de carbono son un alimento dulce, entonces es muy frecuente que después lo único que come es el fideíto, porque al chico le Y gusta el si le agrego fideíto, pobre azúcar fideíto. a la papa, doctora, si le agrego una cucharadita de Antes azúcar, hacían eso, Gaby, a mí capaz me lo le enseñaron, hace. así que a Sí, vos te sí, lo a deben mí haber también. No, enseñado. además yo lo hice, pero yo lo recomendé. A nosotros nos enseñaban a enseñarles a las mamás en la residencia a ponerle azúcar a las comidas, ¿no? Entonces, claro, le ponían azúcar a todos los pobres y el chico comía bárbaro, pero Pobre hoy pensar dientes. en agregar azúcar cuando se está tratando de evitar todo tipo de azúcares en los niños, la verdad que es algo muy loco. Y no pasó tanto tiempo tampoco. No, 20 años, ponele. Sí, El año que viene va a ser 40 que me recibí, así que ponele, sí, 20, 25 wow. años. Pasamos. Bien, y acá un poco lo que son los factores, ¿sí? Precipitantes, o cuáles son los factores que pueden influir, ¿sí? En que la obesidad se manifieste, ¿sí? Y son aquellos que se desencadenan la aparición de obesidad en algún momento y deben pesquisarse con una buena anamnesis. Puede ser, por ejemplo, un cambio importante como un cambio de escuela, una mudanza, una separación de los padres, alguna enfermedad que requirió reposo o algún fármaco o enfermedad o pérdida de un familiar cercano, ¿sí? Alguna crisis que haya sucedido en ese chico o alguna enfermedad muy importante puede ser uno de los desencadenantes para que se manifieste esta enfermedad. Una ¿Qué les pandemia. parece? ¿Cómo? Una pandemia. Sí,
Sí, tranquilamente. Yo, como les dije la vez pasada, estoy seguro que después de esto vamos a ver un desastre en cuanto a obesidad y sobrepeso en niños. ¿Qué factores precipitantes, pasamos Gaby, les parece que tiene Martina? Hay uno que les puse ahí, yo les digo uno porque no lo había puesto. Martina tiene una separación de los padres, pero fue más adelante cuando ella empezó con todo su sobrepeso y obesidad, pero sus padres están separados. Pero ella, si buscáramos algún factor precipitante que puede llegar a coincidir, es cuando ella comienza con sus cuadros broncoobstructivos, con un gran consumo de corticoides por estos cuadros, ¿sí? Pero como les digo, Martina tiene un poco de todo, no podemos decir que fue culpa de su asma, ¿no? El cuadro de obesidad que tiene. Ya viene con su prematurez, con una mamá con sobrepeso y obesidad, de una familia obesa, y encima se le suma este cuadro de asma con grandes requerimientos de corticoides en forma casi permanente desde muy chica. Continuamos. Bien, y los factores perpetuantes son los que favorecen la obesidad, progrese como un círculo vicioso, ¿sí? Y que son la vida sedentaria, no comer vegetales, poca seguridad en el barrio, con lo cual los chicos no salen a jugar como antes era muy habitual, ¿sí? Falta de recursos económicos, excesos de hidratos de carbono en la dieta, reposos por indicación médica, padres obesos. Martina, por ejemplo, tiene prácticamente todos estos, ¿sí? Lamentablemente, la falta de recurso económico en la familia de ella es algo realmente importante. En el barrio ella no sale, la verdad, a jugar sola porque a la mamá le da miedo. Los padres obesos, ¿sí? El reposo, bueno, ella la verdad es que no se puede mover mucho y el sedentarismo es algo realmente importante. Continuamos. Entonces esos son los factores perpetuantes que tiene Marty. Y vamos a continuar. Bien, y acá están prevención en diferentes etapas de la vida, ¿sí? En los preescolares, algo importante es que comienza mucho la selectividad, es la típica edad que te vienen las mamás con un nene de 3, 4 años y te dicen, antes comía de todo y ahora no come absolutamente nada. Súper frecuente, ¿sí? A partir de los 2 años también sabemos que comienza la etapa del negativismo y oposicionismo, con lo cual es todo no me gusta, nada quiero, ¿sí? El berrinche también ahí en el medio, con lo cual es una etapa bastante difícil. Y hay algo que aparece ahí que es la neofobia, y es el rechazo a los alimentos desconocidos, a las cosas que no tenemos hábito de consumo, ¿sí? Entonces pasa mucho que si por ahí es algo que en casa no se veía muy frecuentemente y uno quiere incorporar en esa etapa, la verdad que se complica. Si ustedes van a ver, pasa mucho de que cuando eran bebés comían muy bien y comían variado. En esta edad, entre los 4, 6, 7 años, son muy selectivos, no quieren comer nada, quieren comer solo fideos, es muy difícil incorporar alimentos, y después ya llegando a una adolescencia, por ahí ya vuelve a ser un poco más fácil, quieren volver a experimentar otros sabores. Pero lo que hay que hacer con esto es no dejar de ofrecerles, no es porque no le gusta, no le doy, no compro más lo que sé que es bueno para él o que es saludable, no compro más frutas y verduras porque no las consume, no, hay que seguir ofreciéndole y no hay que darle nada más que la opción que le gusta, ¿sí? Es un poco como, bueno, en casa hay esto para comer y vamos a comer todos esto. No es que todos comemos frutas y verduras y a él le hacemos fideitos porque es lo único que come, ¿sí? Es muy frecuente esta edad. Continuemos. Mirá, Mercedes, vos esto lo debes haber visto, pero me parece importante porque habla del diálogo con la madre. Uno le explica esto que vos explicaste, se lo decís a la mamá lo mira al nene y le dice, ¿escuchaste lo que dijo la doctora? Pero son los padres los que tienen que escuchar. Exactamente, entonces uno tiene que decir, mirá, esto te lo digo a vos, sos vos la que tenés que buscar estrategias, si querés conversamos las estrategias, ¿no? Sí, es un poco lo que hablábamos la clase pasada, cuando yo decía que es muy frecuente esto de encontrarse chicos que consumen 2, 3 litros, 4 litros de yogur líquido por día, y la mamá te dice, viste, Pedrito, tenés que dejar de consumir el yogur, y vos decís, ¿quién lo compra? ¿No? O sea, usted es señora la que lo compra, el niño no va a comprarse los 3 litros de yogur por día. Entonces, uno debe hablar con los padres y entender que ellos son los responsables, ¿no? Justamente acá vienen las recomendaciones para los padres y cuidadores, ¿sí?
permitir al niño la autorregulación de sus comidas, evitando así la sobrealimentación o las restricciones alimentarias, ¿sí? El chico siempre sabe qué comer y hasta dónde, sobre todo, obviamente, si fue alimentado por lactancia materna, ¿sí? Es un chico que comprende perfectamente y entiende perfectamente sus señales de saciedad y hambre. Entonces hay que dejarlo comer, ¿no? Eso que es muy frecuente, era por lo menos muy frecuente, ¿no? Hace un tiempo de esto de termínate el platito, dale, termina, come todo. Y el chico come hasta donde necesita, y si no necesita más no come, y si necesita más lo va a pedir, ¿sí? Entonces, como respetar esos tiempos. Estimular el consumo de frutas y vegetales, y probar diferentes alimentos nuevos, eso también es algo muy bueno. Una de las cosas que se les debe recomendar a los padres es que vayan con los niños, en este momento de pandemia no es muy bueno, pero sí que vayan con los niños a las verdulerías y dejarlos que vean y que experimenten. A mí me encanta ir con mis hijos a la verdulería y decirles, a ver qué quieren probar, ¿no? Y entonces ellos empiezan ahí a ver como un montón de cosas que les llaman la atención, y por ahí traemos cualquier verdura y cualquier fruta, pero es interesante que ellos puedan ver y entender que ahí hay algo nuevo y experimentar y tener ganas de probarlo, ¿no? Eso es importante. Enseñar la importancia de desayunar diariamente, que no hay malas o buenas comidas, sino que hay comidas que no nos hacen bien y que no son recomendables para comer todo el tiempo, y otras comidas que sí favorecen más nuestra salud, ¿sí? Pero las comidas no son malas o buenas, sino es cómo nos relacionamos con esa comida. Entonces también es importante enseñarles a eso. No es que el chico no pueda comer nunca caramelos, ni chisitos, ni papas fritas, pero si esto es una cosa cotidiana y crónica y diaria y permanente, eso es lo que no es saludable, todo en su justa medida, ¿no? No ofrecer comidas como castigo o recompensa, que eso es algo muy frecuente. Pedrito, si te portás bien te voy a comprar el alfajorcito, o es muy frecuente para nosotros verlo en la guardia, ¿no? Que caen con el juguito y con el paquete de chisitos porque para que se porten bien les compraron eso. Eso hay que evitarlo, y limitar el consumo de alimentos de alta densidad energética, ¿sí? Como dice ahí, fíjense que no dice prohibir, dice limitar, ¿sí? Entonces, yo creo que donde uno se va a los extremos, ¿no? De prohibir algo, esto no lo puedes consumir nunca más, esto es malísimo, ahí es donde se falla mucho. Entonces es decir, mira, las papas fritas, los chisitos, los caramelos los dejamos para los cumpleaños. O ahora, no sé, buscar alguna fecha porque ahora no tienen cumpleaños, ¿no? Pero buscarles así como un momento para eso. Y después estimular el resto de la alimentación diaria que sea más saludable, ¿no? Continuamos, Navi. Bien, en escolares, limitar el consumo de bebidas azucaradas, ¿sí? Enseñar al niño que se come en un lugar específico en la casa y no frente a las pantallas. Eso también es algo que se ve mucho, que ahora el chico come en su pieza, frente a la pantalla, con su tablet. Entonces, esto de que les dije antes de la comensalidad, ¿no? De la importancia de sentarse en familia, de conversar, de apagar los teléfonos, eso es muy importante. Proporcionar una guía para las comidas fuera del hogar, o sea, darles el dinero para que se compren en los recreos o cuando van al club o lo que fuere, pero decirles qué cosas se pueden comprar y qué cosas no, qué cosas están buenas y qué cosas no. Adecuar las porciones, alertar por el inicio de la percepción de la imagen corporal, porque ya en una edad escolar pueden comenzar en esta etapa, y abordar la temática del consumo de alcohol y drogas, ¿sí? Los hábitos saludables instaurados precozmente y estimulados durante la etapa escolar actúan como un factor protector durante la adolescencia, ¿sí? Entonces, desde temprana edad hay que comenzar a hablarles de estos hábitos porque es muy importante. Continuemos. Bien, y en la adolescencia es todo un tema, el tema de la comida, ¿sí? Con un crecimiento muy acelerado, con una imagen corporal que va cambiando permanentemente y en forma abrupta, donde ellos empiezan a percibir esta imagen corporal de una forma muy diferente, donde empiezan a importarles esta imagen corporal. Los adolescentes tienden a realizar la alimentación con menos estructura, mayor cantidad de comida fuera del hogar, y adquieren alimentos en el ámbito escolar de alta densidad calórica, ¿sí? Esta foto ahí de las chicas comiendo la hamburguesa es como una foto bastante frecuente de ver en adolescentes, ¿no? Entonces, promover los hábitos nutricionales saludables, adecuar esas porciones y abordar la temática siempre del consumo de alcohol y drogas es algo muy importante en lo que es prevención, ¿sí? Continuemos. Bien, y como recomendación general de esto, evitar conductas muy estrictas o restrictivas, como hablamos recién, evitar excesiva oferta de alimentos
por parte de los cuidadores y en todas las edades esto, ¿no? Esto de tener, hay casas que uno va y tienen las heladeras llenísimas de opciones de yogures y de postrecitos y de cositas, entonces como comprar un poco lo que se va necesitando, porque quizás no es algo muy práctico para la organización familiar, pero es importante no tener como una oferta permanente y muy importante de alimentos, sobre todo si no son alimentos de los más saludables, en forma permanente, ¿no? Eso también es algo que uno le recomienda a los padres cuando un chico comienza un seguimiento de sobrepeso y obesidad, ¿sí? Continuamos, creo que ahora ya comienza la parte de... Bien, ¿no? Más recomendaciones, los padres deben ser un modelo de hábitos, esto ya lo hablamos, orientar para realizar compras saludables, acompañar desde pequeños a hacer las compras, esto también lo hablamos, involucrar a toda la familia en el cambio y saber clasificar los alimentos según su composición y planificar la alimentación semanal, ¿sí? Eso es algo muy importante a la hora de hacer el seguimiento de un chico con sobrepeso o obesidad. Continuemos. Bien, y ahora sí, un poco de actividad física. Hasta acá, de lo que es alimentación complementaria, lactancia, ¿alguna duda? ¿Alguna consulta? Mechi, hay una pregunta en el chat de Alexia, Sí, que mira, es interesante porque plantea, ¿qué hacemos si los padres son veganos o vegetarianos? Siento que puede suceder, a lo mejor a alguno de los pediatras presentes se les presentó este tema. Sí, a mí, Laurita ahí ya se sonríe. Yo soy vegetariana y hace ya un tiempo ahora comencé con el veganismo, así que a mí se me presenta en mi casa, ¿sí? Es algo que se puede perfectamente, está avalado por muchas sociedades científicas, que una dieta bien programada puede ser adecuada para un niño en cualquiera de sus edades, tanto vegetariana como vegana, pero requieren siempre de suplementos y de seguimiento por un pediatra nutricionista, ¿sí? Siempre. Siempre, siempre. Eso no son pacientes que nosotros como pediatras podamos seguir o recomendar, ¿sí? Que debe consumir esa familia, ese niño, ¿sí? Pero hay muchas familias, o cada vez se ve más, ¿sí? Yo, mis hijos hasta los 3 años, los dos fueron vegetarianos, ahora consumen carnes, pero siempre en esos 3 años un control muy estricto, con suplementación de vitamina B12 fundamentalmente, ¿sí? Y lo que se recomienda, como les digo, es la consulta con un pediatra nutricionista. Hay pediatras nutricionistas especializadas en veganismo y en vegetarianismo, y la verdad que es muy importante esa consulta y no es un chico que uno deba decir, no pasa nada y lo seguimos controlando como cualquier otro chico. Sí, en general lo que pasa es que estas familias que optaron por una alimentación vegana o vegetariana se preocupan mucho más porque esa alimentación sea equilibrada, ¿sí? Y por ahí descuidamos a otra familia que no tiene ninguna de estas preferencias y asumimos como que consumen variado y completo y en realidad no hay variedad ni todos los alimentos que se necesitan. Entonces es algo para estar muy atentos y siempre consultar con el pediatra nutricionista especializado. No es para nosotros como pediatras así a secas seguir esos pacientes porque son pacientes, sobre todo en el veganismo, en el vegetarianismo es más fácil porque por ahí hay consumo de leches, de lácteos o de huevos, entonces es más fácil. Pero cuando no hay consumo de ninguno de esos alimentos, es un niño que hay que estar muy de cerca y siempre con suplementación de vitamina B12 como mínimo, ¿no? Y hierro probablemente. Si me esperan un segundo, por favor, tengo que salir un segundín. Sí. Te llegó un correo o algo. Alexia, muy buena tu pregunta. Y Alexia, sos la que la otra vez preguntó también lo de la lactancia materna de Martina, cómo podría haber influido, ¿no? Sí, está solo por el chat porque, ella no le... claro, se ve que tiene problemas con la conexión, me el parece, micrófono. pero está escribiendo por el chat, Mechi. Bien. Estuvo buena la pregunta porque en realidad también con esta a veces moda o a veces elección del vegetarianismo o el veganismo se plantean todas estas situaciones. Sí, llegué, volví. Sí, cada vez más. Cada vez más, por eso incluso en los PRONAP se ha ido incluyendo como temas, ¿no? Que son nuestras actualizaciones pediátricas. Los PRONAP de nutrición están, sí, llegó la gente del EPETIT con los pedidos. Entonces golpearon la puerta.
Les cuento que en el aula, en bibliografía, están los PRONAP, así que si los quieren ver, están como para que los consulten. Bien. Bien, y vamos a hablar un poco de actividad física, ¿sí? Y de qué es la definición de qué es el sedentarismo, ¿sí? Según la Real Academia, es la actitud de la persona que lleva una vida sedentaria, y sedentaria es una vida de poca agitación o movimiento. Eso significa el sedentarismo, ¿sí? ¿Y cuáles son los factores que influyen en la actividad física? Esto es un gráfico del Ministerio de Salud de España, donde dice que la actividad física está influenciada por el entorno físico y social en donde vivimos, la influencia de la familia y las características personales. Y seguimos, ahora vamos a ver el gráfico del Ministerio de Salud de Argentina, que es el que sí, ahí está, que es un poco más complejo, que dice, a nivel macro hay un aspecto cultural de desigualdades sociales, seguridad, medios y mercado, una región meso donde es el espacio comunitario, escuela y kiosco, la familia con sus hábitos, sus herencias y su entorno, y el niño con sus antecedentes perinatológicos de lactancia, juego y ocio, ¿sí? Todo eso es lo que influye también en una actividad física en un niño, o sea, que un chico sea sedentario, que sea activo, que pueda moverse en su casa, que pueda salir al barrio, que tenga actividad física en el colegio, que es un poco lo que la verdad se ve que este año va a ser realmente muy difícil, porque hay chicos muy aislados, sin poder salir, las plazas continúan cerradas, por lo menos acá en Comodoro. Entonces realmente la actividad física de los chicos que no están yendo al colegio, que tienen las plazas cerradas y que las actividades deportivas son muy escasas, la verdad que este año se va a ver realmente complicado. Continuemos. Bien, ¿y cuáles son los beneficios de la actividad física en niños y adolescentes? Es un poco los beneficios que también, si ustedes vieron algo de actividad física en el adulto, probablemente es un poco lo mismo, ¿sí? Hay beneficios neurológicos, musculares, óseos, cardiovasculares, del metabolismo glucémico, del metabolismo lipídico y psicosocial. Y ahora vamos a ir viendo de a uno. Adelantamos. Bien, a nivel neurológico, durante el desarrollo, la actividad física estimula las conexiones neuromusculares, logrando mejor coordinación y adecuada sincronización, mejora la motricidad, ¿sí? Y es fundamental el estímulo en todas las etapas de la vida. Por eso se debe prestar mayor énfasis en los primeros años del desarrollo y durante el periodo prepuberal y puberal. Es muy importante esto de estimular la movilidad de los niños desde el nacimiento, ¿no? Es como que, bueno, pero hasta que no hace deporte parece que el chico no pudiera hacer nada, ¿no? O uno no pudiera dar una recomendación. Ahora al final van a ver que hay recomendaciones que hizo el Comité de Actividad Física y Deportiva de la Sociedad Argentina de Pediatría, que las hizo en forma de tríptico, de una ficha realmente muy bueno, porque es esto, ¿no? Es como ya prevenir desde el movimiento los chicos desde que nacen, estimularlos, ¿no? Decirle a la mamá, mirá, a los 3 meses no hace falta que te compres el gimnasio súper divino que sale un montón de dinero. Entre 2 sillas le colgás una soguita y le colgás unos juguetitos blanditos ahí, y lo pones boca arriba en una manta dura en el piso y lo dejás que juegue, que role, que empiece a intentar llevarse cosas a la boca, ¿no? Esas cosas ya es actividad física y son muy importantes que se indiquen desde el inicio. Continuamos. A nivel muscular, con el estímulo permanente se mantiene el trofismo muscular necesario para el movimiento, pero también para el trabajo invisible, que es el de sostén, ¿sí? Con lo cual el trabajo muscular es muy importante. Hay muchos chicos con una laxitud muy importante, los niños son más laxos que los adultos, obviamente, y el tema del fortalecimiento muscular es muy importante para que no haya lesiones a posterior. Continuamos. A nivel óseo, tanto la hormona de crecimiento como la IGF-1 aumentan la formación de hueso superiostal y la reabsorción endostal en el comienzo del periodo puberal, cuyo resultado es un hueso de mayor tamaño, ¿sí? Esto es algo muy importante, sobre todo por lo que dice acá en la etapa del periodo puberal, ¿sí? Es muy frecuente que niños que han venido haciendo deporte de pronto llegan a la etapa puberal o prepuberal y dejan de hacer, se ponen de vagos, no quieren hacer nada, no quieren salir de casa, y justamente es un momento muy importante, por muchos motivos, pero uno de los muy importantes es por el desarrollo óseo, ¿sí?
donde el hueso realmente se elonga más en los chicos que han hecho más actividad física. Los andrógenos y los estrógenos aumentan la formación y disminuyen la reabsorción ósea en una fase tardía de la pubertad, lo que deriva en huesos más grandes y con mayor espesor cortical. También a futuro esto previene la osteoporosis y las fracturas patológicas, ¿sí? Entonces, es algo fundamental en ese momento donde es más difícil, quizás entre los 10, 11, 15 años, que hagan deporte, es el momento donde más hay que motivarles el tema de la actividad física. Continuemos. Bien, hay un poco más de lo mismo, de la ganancia ósea, si bien un incremento del 5% en el pico de la masa ósea, reducen un 40% el riesgo de padecer osteoporosis a lo largo de la vida, un poco lo que les dije recién. Es increíble, fíjense como un 5% que se aumenta haciendo actividad física, la masa ósea, reducen un 40% el riesgo de osteoporosis, o sea, realmente es muy importante. Después llega un momento de la vida donde todos se desesperan porque tienen osteoporosis, pero no se fomentó desde chicos en la actividad física, ¿sí? Continuemos. A nivel cardiovascular, algo súper conocido que disminuye la presión arterial y disminuye la frecuencia cardíaca en reposo. Continuamos. A nivel metabolismo, que mejora el metabolismo glucémico, ¿sí? Por eso es algo muy importante en los chicos obesos que tienen esa tendencia a la resistencia a la insulina, con una glucemia aumentada, ¿sí? El tema de la actividad física, además de que lo va a ayudar a disminuir de peso o a mantener ese peso, para el metabolismo glucémico es algo muy importante porque aumenta la sensibilidad del receptor a la insulina, aumenta el transportador de glucosa, el GLUT4, y aumenta la actividad de la enzima glucógeno sintetasa. Entonces, tenemos beneficios por todos lados para un chico con sobrepeso y obesidad, ¿sí? Y para un chico normopeso también, ¿sí? Esto es beneficioso. Recuerden que habíamos dicho la clase pasada que en la etapa prepuberal o puberal hay como un aumento de la resistencia insulínica que es fisiológico, ¿sí? Entonces eso se va a ver muy beneficiado con la actividad física a nivel metabólico. Continuemos. A nivel de perfil lipídico aumenta el HDL, que está ahí con su coronita de ángel y sus alitas de ángel, porque es el colesterol que las abuelas dicen el colesterol bueno. Disminuye el LDL, ¿sí? Y disminuye los triglicéridos. Continuemos. Y a nivel psicosocial disminuye la ansiedad, disminuye la depresión, mejora la autoestima, inclusión de reglas y normas de convivencia. Eso sobre todo, por eso también es importante estimularles los deportes grupales a los niños, ¿no? Acá en Argentina, la verdad que no tenemos un buen sistema de lo que es la educación física, ¿sí? No está como bien encarada en general desde lo que es la educación pública al menos. Entonces, muchas veces desde muy pequeños o se los lleva a actividades individuales o se los estimula un deporte. Y en realidad lo que el niño debe aprender, que ahora vamos a ver cuáles son las indicaciones para cada edad, debe tener aptitudes físicas, ¿no? El niño debe aprender a saltar, a correr, a lanzar una pelota, a patear, pero no tiene que ir a fútbol, a básquet, a natación, ¿sí? Sobre todo esto de natación, por ejemplo, que es como que todo el mundo quiere que los niños naden, pero el niño ni siquiera sabe correr, o ni siquiera sabe patear una pelota o lanzar una pelota, pero ya sabe nadar. Y eso en realidad no es lo adecuado, ¿sí? Está buenísimo que sepan nadar, porque aparte la natación es un muy buen deporte, pero es un deporte individual, y que no lo enseña a tener aptitudes físicas, que nosotros somos animales terrestres, entonces necesitamos tener aptitudes físicas de un animal terrestre primero, y después estabilidad acuática, ¿sí? Y además, desde la parte psicosocial, el hecho de hacer un deporte individual no es tan beneficioso como hacer un deporte en forma grupal que tiene todo esto de la inclusión de reglas, de compartir con el otro, de normas de convivencia, que eso está muy bueno y que no lo vemos en los deportes individuales. Continuemos. Bien, y de esto hay fuerte evidencia científica que mejora la resistencia cardiopulmonar y el fitness muscular, que favorece la composición corporal, que mejora la salud ósea, que mejora los marcadores cardiovasculares y metabólicos, y hay una moderada evidencia científica que reduce los síntomas de ansiedad y depresión, pero yo creo que ya teniendo una moderada evidencia y fuerte de todo el resto, ya es algo muy importante como para aconsejar la actividad física. Y ahora vamos a ver cómo se planifica esa actividad física según cada edad. Continuamos.
Bien, ¿cuáles son las recomendaciones generales? Todos los niños y adolescentes deben realizar al menos 1 hora de actividad física diaria moderada o vigorosa, ¿sí? Si ustedes se ponen a ver, pues si es 1 hora no es nada, pero en este momento de pandemia, donde los chicos están saliendo tan poco, yo no sé cuántos llegan a 1 hora de actividad física diaria. Realmente es muy poco, pero no se logra. Y los niveles, cuando uno ve las ENIS, que son estas encuestas que les mostré la vez pasada de nutrición, en Argentina, la verdad que también interrogan toda la parte de lo que es la actividad física y el sedentarismo, y los valores son exorbitantes, ¿sí? Un 64% de chicos adolescentes sedentarios, o sea, son unos niveles realmente importantísimos, con lo cual es muy difícil que 1 hora, que no parece mucho, se logre. Continuemos. Bien, y las recomendaciones de actividad física para niños y adolescentes de 5 y 19 años es completar al menos 1 hora, como les dije recién, realizar más de 1 hora de actividad física al día que provee beneficios adicionales para la salud. La mayoría de las actividades físicas deben ser aeróbicas y se deben incorporar actividades de fortalecimiento de los músculos y huesos por lo menos 3 veces en semana, ¿sí? Que eso vendría a ser como una actividad con un poco más de peso o no solamente aeróbica, ¿sí? Continuamos. La actividad física moderada es la que requiere un esfuerzo moderado, que acelera la forma perceptible del ritmo cardíaco, pero se puede hablar mientras se realiza esa actividad física, ¿sí? Por ejemplo, caminar a paso rápido, bailar, jardinería, tareas domésticas, participación activa en juegos libres y paseos con animales domésticos. Esto es muy importante porque muchas veces cuando uno les dice a los papás, por ejemplo, un chico que está comenzando un tratamiento, un seguimiento por sobrepeso o obesidad, bueno, debe realizar actividad física, y dice, ay, no, pero yo no alcanzo a notarlo en patino, no alcanzo a notarlo en natación, o no alcanzo, no, en casa también, ¿sí? Estimular el movimiento en casa, no sé, sacar a pasear al perro, demos la vuelta a la manzana, vayamos caminando a la escuela, también por eso la importancia de que el chico tenga la escuela cerca de su casa. Acá en Comodoro es realmente difícil, pero es algo que está buenísimo porque el chico puede ir caminando a la escuela, que salga a hacer compras caminando, ¿no? Que se movilice. Acá en Comodoro tenemos la costumbre que vamos a hacer compras a un kiosco de 2 cuadras y vamos en el auto, ¿no? Y estimular esos pequeños movimientos en los chicos es algo realmente importante y suma a la actividad física de este tipo moderada, por ejemplo, ¿sí? Continuemos. Y la actividad física vigorosa o intensa requiere una gran cantidad de esfuerzo, provoca una respiración rápida y aumento sustancial de la frecuencia cardíaca y no se puede hablar mientras se está realizando, como por ejemplo correr, ascender a paso rápido, desplazamientos rápidos en bicicleta, aeróbic, natación rápida, deportes y juegos competitivos, ¿sí? En el momento eso, por ejemplo, de un partido ahí como se está jugando de vóley, eso es una actividad física vigorosa e intensa, ¿sí? Que eso ya sería como una actividad física más programada, una actividad física vigorosa e intensa, pero fíjense que la recomendación es 1 hora diaria de una actividad moderada e intensa, ¿sí? O sea que lo otro también sirve, no es que solamente ir a fútbol le va a servir al chico, todo el resto también le sirve. Continuemos. Bien, y de 0 a 4 años, ¿qué hacemos? Porque ahí es donde les digo, bueno, pero todavía es chiquito, todavía no puede hacer actividad física. Sí, puede hacer actividad física, no puede hacer una actividad física programada en un club, pero el chico puede hacer actividad física y hay que estimulársela, ¿sí? En los menores de 1 año deberían estar físicamente activos a través de juegos interactivos en el piso. Es fundamental ayudarlos a conocer su cuerpo a través de juegos, movimientos y caricias. Y el bebé comienza a gatear, luego a caminar, tiene curiosidad infinita y debemos adaptar los objetos para permitir que se mueva en un entorno seguro, ¿sí? Eso es muy importante, promover el movimiento, no con el andador, ¿sí? Porque también es algo que enseguida, ¿y le puedo comprarle el andador? No, el andador no se recomienda, ¿sí? Porque el andador hace que el niño vaya sentado, empujándose, no puede comenzar a tener el punto de equilibrio al estar de parado, y además que promueve una cantidad de accidentes súper graves porque el chico cuando cae de un andador siempre cae de cabeza, ¿sí? Así que acá en Argentina ya hace muchos años que no se recomienda en forma fuerte desde la Sociedad Argentina de Pediatría el uso de los andadores. Incluso igual en Argentina se siguen vendiendo, pero en países del primer mundo ya no se venden y es algo como prehistórico ver un andador, ¿sí? Hay que estimularlos
sí, con los caminadores, que son como una cortadorita de pasto que los chicos agarran y van caminando, sí, estimular los algateos, los pisos de goma, donde sean pisos seguros, que el chico se pueda movilizar, con juguetes seguros, blanditos, que sean del tamaño adecuado para ellos, que no tengan piezas pequeñas, todo eso sí hay que estimularlo, pero no el andador. Continuamos. Bien, recomendaciones físicas para esta edad, todavía en el segundo año de vida, ha adquirido más habilidades motoras, patea, salta, trepa, debe haber algún juego junto a él para evitar los riesgos de lesiones, siempre debe haber alguien junto a los niños tan pequeños. A partir de los 3 años, en general, comienzan su escolaridad, muchos chicos comienzan ya con el jardincito de 3 años, entonces ahí ya el tema de la movilidad viene ahí más desarrollado, todo lo que es también la parte expresiva, también el juego libre, el saltar, correr, lanzar, atrapar, sí, eso es bastante frecuente. Y la progresión debe ser hacia 1 hora de juego enérgico, hacia los 5 años de edad, 1 hora de juego enérgico diario, todos los días. Vamos a la siguiente. Las recomendaciones entonces de los niños de 1 a 4 años deberían acumular al menos 3 horas de actividad física en cualquier intensidad a lo largo del día. O sea, fíjense, acá estamos hablando ya de 3 horas. Pregunten si tienen niños en la familia, si tienen sobrinitos, amiguitos, hermanitos. Pregunten cuánto tiempo les parece que se mueven por día y les aseguro que mucho menos de 3 horas en general y más en este momento. Continuemos. Y algo muy importante es, además de aumentar la actividad física, es reducir las pantallas, ¿sí? Como máximo, maximísimo, se recomendaba a partir de los 2 años comenzar con 1 hora, quizás, de pantallas, y pantallas es todo, porque no es, no mira tele, pero está todo el día con el celular. No juega jueguitos, pero está todo el día con la tablet. Entonces, es pantallas, y pantallas es todo, es celular, es televisor, es jueguito, es tablet, es todo, ¿sí? Y reducir a lo mínimo indispensable. La mayoría de los chicos está más de 4 horas por día, y esto habría que reducir a un máximo de 4 horas por día, ¿sí? Como maximísimo, como mucho 4 horas por día, y un chico ya de más de 5 años, hay recomendaciones específicas de la utilización de pantallas en niños. Incluso, si no me equivoco, Laura, hay un consenso de utilización de pantallas. La verdad que no me acuerdo, pero me parece que en SAP había, ¿no? Desde la SAP emitió un consenso sí, sobre el uso sí, y las edades. exacto, las edades y el tiempo de uso de pantallas. La verdad que es algo bien interesante, y cuando uno va a ver y pregunta, lo propuesto de lo ideal a lo que sucede, hay un abismo. Así que también es muy importante esto de reducir el tema de las pantallas. Continuemos. Es importante también reforzarlo en las consultas, porque muchas veces uno tampoco no se toma el tiempo para explicar a los papás, como que los papás lo tienen sumamente naturalizado el hecho de las pantallas. Sí, sí, porque aparte, incluso cuando uno va a revisar al chico, es como le ponen el teléfono como para calmarlo, ¿no? Y eso pasa muy frecuentemente. Y además, otra cosa, también insisto, con las neuronas en espejo y esto de enseñar con el ejemplo, el hecho de que muchas veces también los mismos médicos, a mí me ha sucedido de entrar y que el médico esté con la pantallita, con el celular, y no estar mirando al paciente o estar interaccionando, ¿no? En ese momento. Entonces, también uno como adulto, es muy importante promover con el ejemplo, ¿no? Enseñar con el ejemplo. Entonces, si nosotros como padres estamos permanentemente con un teléfono en la mano, o permanentemente con una tablet, o permanentemente frente al televisor, es muy difícil que el chico no haga lo mismo. Pero es increíble las horas de pantalla que tiene un chico, muchísimo. A mí me ha pasado en nenes de 3, 4 años que te dicen que apagan la tele a las 4 o 5 de la mañana. Sí. Y no es algo que es extrañísimo, no, es como bastante frecuente de escuchar que sucede eso. Así que es muy importante también esto. Continuemos. Pero doctora, yo se lo saco y se enoja. Claro. Yo digo, si a los 4 años decide qué va a hacer. Ahí uno se pone en pediatra malo, ¿viste? Bueno, y esta es la pirámide de la actividad física, que es buenísima, que esta está hecha por el Comité de Actividad Física y Deportiva de la SAP, que la verdad es que es un comité bastante nuevito, pero que está trabajando mucho, mucho y muy bien, que han hecho todas estas gráficas que son de promoción. Hay afiches, hay trípticos respecto a esto, que dice menos de 2 horas al día de televisión, videojuegos y ordenador,
2 a 3 veces a la semana de columpios, ir en barco, no llego a leer, jugar. Flexiones, A ver si artes acá marciales, baile. Claro, artes marciales, flexiones, baile. 3 a 5 veces a la semana, como un mínimo de 20 minutos. Las actividades físicas vigorosas, Patinaje, ¿sí? Que son ciclismo, patinaje, aeróbico. ciclismo, aeróbica, natación, correr, vóley, básquet, fútbol, todo como lo que sería más la actividad física deportiva programada. Y cada día, o sea, frecuentemente, jugar al aire libre, utilizar escaleras en vez de ascensor, ayudar con las tareas de la casa, lavar a las mascotas de la casa, recoger los juguetes, caminar al colegio, pasear, ¿no? La verdad que esta pirámide a mí me encanta porque es bastante gráfica, está buena, a mí me la dieron el año pasado cuando hicimos el instructorado de sobrepeso y obesidad, nos las dieron como en unas afiches muy bonitas, muy bien presentadas, entonces está bueno como tener como apoyo didáctico en el consultorio para mostrarle a los padres, ¿no? Mirá, esto es lo que se recomienda. Entonces que vean que esa base es lo mínimo, ¿no? Es ayudar en casa, es terminar de comer y ayudar a levantar la mesa, ordenar los juguetes, ¿no? Como esa mínima actividad hay que fomentársela, porque si no es como que pasan de la mesa al sillón, del sillón a la mesa al sillón, y el chico no se movió más que eso. Continuamos y ahí lo que les puse son estos afiches justamente, que es un poco lo que venimos hablando, pero en forma de afiche realizado por el Comité de Medicina del Deporte Infanto Juvenil, que la verdad hacen un trabajo muy, muy lindo. Y ahí está la pirámide, y si seguís, Gaby, creo que hay una más, que es la de recomendaciones de actividad física, ¿sí? Y bueno, en la actividad física, ¿qué desmotiva dar más importancia? Ahí pone la última, las dos últimas. Dar más importancia a ganar que a jugar, ¿sí? Eso desmotiva. No progresar en las habilidades, sentir presión por jugar, lesionarse a menudo, sentirse ridiculizado, imposición externa para realizar una determinada actividad, ¿sí? Esto desmotiva mucho a los chicos, entonces esto hay que controlar también mucho a los padres, que muchas veces quieren tener todos un Messi en su casa, y esto no sucede una vez cada mucho. Entonces, nada, es muy importante también que sea siempre recreativa para el chico, que sea un juego, que sea una recreación, y no una obligación ni una competencia. Continuamos, la última. Y motivar, que sea agradable, que sea compartido en familia, también eso está muy bueno. Contar con una persona que ayude a esa actividad física, sentir que la actividad es una elección personal, jugar con otros pares, con iguales, y experimentar variedad de actividades y movimientos. Eso también es muy importante, porque muchas veces uno le dice a los padres, bueno, tiene que hacer deporte. No, ya no lo mando más porque el año pasado me eligió rugby, le compré todo para rugby y a los 3 meses dejó, y después quiso fútbol y le compré todo el equipito de fútbol y después dejó, y después quiso básquet, y bueno, eso está perfecto, eso es lo que tiene que hacer el chico. Lo que uno no tiene que hacer es comprarle todo el equipito, pero la verdad que el chico tiene que hacer eso, tiene que experimentar con distintos deportes, tiene que ver qué actividad es la que más le gusta, dónde se siente más cómodo, dónde le gusta compartir con otros, dónde no le gusta, dónde no se siente cómodo, y eso lo va a adquirir siempre y cuando uno le dé las posibilidades de poder ir probando las diferentes actividades físicas, ¿sí? Así que bueno, hasta acá hemos llegado con esto, un poco de conclusiones. Bien, fomentar siempre, siempre, así sean cirujanos, por favor, fomenten la lactancia materna exclusiva. Conocer las recomendaciones para la alimentación complementaria adecuada, eso también está bueno. Y como médicos, aunque no sean pediatras, es probable que alguna vez les consulten, les pregunten, che, ¿cómo empiezo? ¿Qué hago? ¿A qué edad? ¿Por qué a esa edad? ¿Sí? Priorizar los primeros 1000 días de vida, eso nos incluye a un montón de especialidades, no solamente a la pediatría, a la tocoginecología, a los médicos clínicos, ¿sí? A los imaginólogos, todo por donde pasa esa mujer embarazada, desde ahí, o una mujer que está buscando estar embarazada, desde ahí hasta los 2 primeros años de vida del niño nos incluye a todos, y fomentar la actividad física a todas las edades también es algo muy importante, que eso también lo debemos hacer como médicos a todas las edades, no es solamente en los niños, sino también en los adultos. Así que bueno, es como una clase bastante de prevención. Están todos muy callados.
Yo quería hacer un Seguro. comentario con Dale, Gaby. respecto al deporte, porque espera que voy a ir cerrando porque no puedo volver. Con respecto al deporte, una cuestión de la que tenemos que proteger a los niños también es de las presiones externas. A mí me pasa, o me pasó, ya no entiendo más, casi consultorio, pero Gabriel lo quieren pasar a la categoría, porque el pibe es habilidoso, chiquito, lo quieren pasar a la categoría más grande. Entonces, le digo, mirá, el club, si te lo rompen, al club se consigue otro, pero al chico el cuerpo le tiene que durar toda la vida. Entonces Tal nosotros cual. lo tenemos que proteger. Yo he tenido chicos con ruptura de ligamento cruzado a los 12 años. Entonces, también hay que protegerlo del entorno, porque Sí, hay entornos del deporte donde los cuidan y hay entornos del deporte donde no los cuidan. En el fútbol es bastante frecuente ver eso. sí. Acá en Argentina el Agresiones. tema del fútbol es muy, muy difícil que no sea competitivo, ¿no? A mí me pasó una vez que vino una madre. Gabriel dice, el otro día el nene es arquero y había un señor detrás del arco insultándolo. ¿No se podrá hacer algo? Y anduve averiguando por ahí si podíamos, si había un tipo, no, le digo, mira, habría que hablar con el club y decirle, o con algún Claro. papá grandote, o 2 o 3 lo agarren y le digan, volvés a decirle eso a un chico y sabés, salís con la pelota en la oreja. ¿Entendés? No, pero Pero la verdad mucha es real. agresividad. A mí me ha pasado de estar en situación de partidito de fútbol de niños y ver a los padres en las hinchadas como si estuviese jugándose un River Claro. Boca y diciendo cantidad de palabrotas a los niños, ¿no? Como Y nuestro deber es la verdad cuidar la que infancia, Mechi, los chicos te das cuenta que no están disfrutando, no No, están jugando, no. están sufriéndola, ¿viste? Y súper tensionados y como una cuestión, los ves como en una postura muy de adulto, ¿viste? Como muy Es un juego, sobreadaptados a eso ¿viste? y la verdad que es horrible. Hay que jugar, Es que ¿entendés? Es un muchas juego. veces la elección del deporte no es por el mismo niño, sino que es por los papás. Sí, Claro, claro, sí. se pelean con Es- el árbitro, se pelean entre los padres, y la verdad que deja de ser una reunión familiar y algo satisfactorio para ser un lugar donde se agrede a la infancia. Y es una pena. Sí, A mí me sí, tal cual. pasó, yo no voy a, después en privado les voy a contar el nombre del cirujano, pero la madre entra a la española y me mira y me dice, vos sos un pollerudo, a vos te convencen las mujeres, le cortaste las piernas a mi hijo. Ah, Y yo le dije, vos sos un, bueno, no voy a decirlo. Tu función es, y terminé diciéndole después de una serie de epítetos, le terminé diciéndole que la función de él era ser el padre, no el manager del hijo, que lo tenía que cuidar, que justamente era esta situación en la que lo querían pasar a una categoría superior. No sé si no está estudiando medicina el nene, en Córdoba ahora. ah, Y bueno, ese era el papá, y sí. ¿no? Sí, Entonces, pero bueno, nosotros tenemos que educar, ¿no? Para que eso, qué sé yo, al menos no es que uno lo vaya a poder modificar 100%, pero al menos hay muchas familias que son bastante receptivas, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos comentarles, decirles que es frecuente, que no les compre todo el equipito, que el chico va a ir cambiando de deporte, que está buenísimo y que hay que sí, incentivarle eso, ¿no? eso es lo que Como, tiene que nada, hacer. En sí, realidad tal cual. el chico que, o sea, creo que lo que plantean es que hasta los 12, 13 años, recién ahí como que enfocaría el deporte que Ahí le empezar gusta. con la actividad física especializada y acá desde los 4 Exactamente. años los mandamos a la actividad Sí, física sí. que es fútbol, básquet, o sea, un deporte. Y en realidad eso debería empezar de mucho más grande. Yo Y me bajo acuerdo hace un par presión. de años, sí, hace un par de años vino un profesor de educación física del CENAR que entrena la selección femenina de vóley Sí, me argentina, acuerdo. Con un ¿recordás? médico, sí. Y La debo un tener médico filmada, me parece. pediatra Sí, deportólogo sí, sí. que debe ser él y no sé si hay Buenísimo. otro en el país,
Y me acuerdo que decían esto, ¿no? Que ellos ven que están en la alta competencia, pues están en el escenario y demás, que en Argentina nunca vamos a ser muy buenos en ningún deporte que no sea fútbol, porque el fútbol es como nacen y les tiran la pelota en los pies a los pibes, pero después en cualquier otro deporte como que nunca vamos a ser buenos porque no nos enseñan a adquirir las cualidades deportivas generales, nos enseñan directamente deportes. Entonces decía, sí, las chicas argentinas cuando vamos a jugar afuera de vóley, dice, son muy buenas en un montón de aptitudes y qué sé yo, pero después a la hora de jugar, las otras le pasan el trapo porque tienen una habilidad que sí juegan al vóley, pero las ponen a jugar al fútbol y juegan, y las pones a jugar al hockey y juegan, ¿no? Como son hábiles en Mostró todo. cómo entrenaban a los chicos en el Barcelona, ¿te acordás? Sí, sí, estuvo buenísimo. Ahí lo hacen bien. Sí, de chiquito. Sí, sí. Bueno, han quedado todos callados, ¿Alguno se durmió? seguro, todos. A mí me extraña, estuvo muy caseado el Rafa, no sé por qué. ¿Habrá No, terminado pero de estuvo muy cocinar? bueno. No, sí, terminé hace rato. No, acá estoy, Doc, escuchando Bueno, la clase muy atentamente. pero ahora le voy a decir, Laura, de lujo, ¿no? De lujo, Laura, ¿no? Qué docente que incluimos en la, qué docente que incluimos en la cátedra, de lujo, ¿no? Sí, perfecto. Súper Gracias. completo. Sí, sí. A mí estos temas me apasionan, los de prevención y alimentación y actividad física, me encantan, me gustan mucho. Como al general de los pediatras. Me causa gracia Sí. cuando decís así sean cirujanos, porque eso me lo deben venir escuchando a mí hace 5 años. Ustedes así se Es dediquen a hacer tetas, le digo, que tienen que creo que promover sí, esto. es que creo que si los pediatras nos tenemos que poner en las antípodas de alguien, seguramente de los cirujanos Sí. o de los anátomos patólogos, no sé cómo. Nosotros tenemos un Profe, compañero que quiere ser deportólogo. No sé si Ah, te sí, quedara ¿quién? a Ah, presentar. mira, qué bueno. Muy bien. ¿Quién quiere ser deportólogo? No sé si está por ahí. ¿Klaus? ¿Klaus? Sí. No lo- Ah, mirá qué bueno. Bien, Es Klaus. hermosísima especialidad. Y en pediatría, como decía, está ese pediatra deportólogo y la verdad que yo no sé si habrá otro en el país. No, el tipo, la verdad, yo voy a ver si las busco, me parece que la tengo filmada, porque me había comprado una camarita y me parece que la filmé, voy a ver si la busco. Esa clase fue monumental, ese encuentro fue increíble, fue muy, Una muy provechoso. calidad. Sí, sí, sí. Fue uno de esos que te dejan, viste, que te dejan pensando mucho. La verdad fue increíble. pues, profe, Sí, Sí, ¿quién habla? bueno, no yo, habla Denis. Ah, ¿qué haces, Denise? ¿Está bien? No, estaba pensando en todo esto de nutrición y o sea, de los adolescentes, de la actividad física, se me acaba de venir una cosa, que hay una competencia para los pediatras que son básicamente, debido a la época moderna, o sea, son los influencers, ¿no? O sea, que uno ve en Instagram la rutina de deportes que hacen los... Ahí, o sea, también como dice, se tiene que competir contra eso, o sea, contra aquella gente o sea, que está en Instagram o en TikTok o en redes sociales que promuevan o sea, su rutina de ejercicio y muchos adolescentes traten de imitar la misma rutina o la dieta, pero no toda una dieta o rutina de ejercicio está pensada o sea, para todo el mundo, o sea, también exacto. está pensando en eso. Sí, muy bueno ese aporte, Denis, porque hay que tener mucha precaución en la adolescencia, como esto que venía yo diciendo, esto de que comienza toda la parte de que pueden haber trastornos, pueden aparecer muchos trastornos en la alimentación, porque hay una modificación muy importante de lo que es la imagen corporal, y muchas veces ahora con este acceso tan masivo y tremendo que hay en las redes sociales, de tipos de dieta de moda, ¿no? Y esto también que dijo Laurita, de por ahí el veganismo, y los chicos se ponen a no comer más carne, ni huevo, ni leche, ni nada, sin ir nunca a un nutricionista, a alguien que les programe esa alimentación, o las dietas estas cetogénicas que están tan de moda para disminuir de peso, ¿no? Y la verdad es que es muy importante hacer prevención en el consultorio con los adolescentes de estas situaciones. Y como vos decís, también después hay muchas actividades físicas que también
hay que ver para quién están realizadas, de qué manera, ¿sí? Por eso es importante a un adolescente, sobre todo, que vaya a un deporte con un profesor de educación física, con algo programado, con alguien que realmente sabe, porque también se ve mucho entrenador físico, que no es lo mismo, ¿no? Y está lleno, llenísimo, y en las Exactamente, redes el profe sociales tiene que muchísimo, ser, y tiene que saber en los enseñar el profe gimnasios además. en los gimnasios se ve muchísimo Sí, preparador físico, entrenador, como esas cosas medio intermedias que cuando vas a preguntar es gente que por ahí ha tenido una formación de 6 meses o un año a lo máximo. Y la verdad que no se puede comparar a una carrera como es un profesor de educación física, que son 5 sí, años o más si se o una siguen licenciatura, especializando. sí. Entonces, claro, entonces la verdad que es muy distinto y hay que promover también que sea una actividad física responsable y que si hay una elección de un tipo de dieta, que sea una elección de un tipo de dieta que un nutricionista la esté adecuando o aconsejando o fijándose cuán equilibrada es, ¿no? Pero sí, esto de las redes sociales y la actividad física además es bien complejo. A mí sí me parece que hay cosas que están buenas y que hay que ver. Veo mucho esto de que ahora no sé cómo se llama este tipo de baile que hacen, pero me gusta mucho ver a los adolescentes que ahora ya no se los ve en las plazas de Comodoro o en el centro cultural o en el CIP, ahí en la nueva biblioteca, que los ves bailando y eso me parece buenísimo, porque en nuestra época ni siquiera bailábamos eso. Era como si no hacías un deporte, no hacías nada, y ahí los ves como moviéndose y me parece que está buenísimo. A mí eso me alegra mucho cuando lo vi, la verdad que este año no creo que lo estén haciendo y que sea posible, pero la verdad cuando los ves a los adolescentes que están imitando una coreografía o armando una coreografía entre varios, la verdad que eso me parece que está bueno y que es para motivar, no sé qué es, no sé de dónde salió, pero sé que bailan lindo. Sí, un poco lo que plantea Denis es el mal de la época, ¿no? En un Mm, principio, cuando Gutenberg inventó la imprenta, que fue para difundir la Biblia, y empezó el iluminismo, se decía que cuando todo el mundo supiera leer y escribir, se iban a terminar todos los problemas del mundo, no iba a haber más guerras, no iba a haber más nada. Eso no llegó, pero en este momento, con el gran cambio de lo que se llama la sociedad del conocimiento, ¿no? Que implica la digitalización de todos los documentos y la difusión por la red de redes, lleva a que esa labor que tiene la ciencia de formalizar el conocimiento común, ¿sí? Se pierda en un montón de información que algunos plantean que estamos casi como en la Edad Media, ¿no? Porque sí. creemos en cualquier cosa, no hay un hilo eh, como lo que planteó Descartes del método, por ahí está bien, estamos a 600, No, perdón, a no, porque 400 años de Descartes, pero es un ahora es lo que dijo desastre, Google. claro, Sí. exactamente, o Wikipedia, en el wiki Sí, escribe cualquiera, entonces O los sí, tutoriales de podés hacia YouTube. Carlos. o los Sí, tutoriales de YouTube. Que para aprender a manejar un software, un tutorial de YouTube es bárbaro. Pero para cuestiones como la vacuna rusa, por ejemplo, que está todo el mundo cuestiones de hablando salud, claro. claro, que sin saber, ¿no? Porque todavía no sabemos nada de esa vacuna, recién fue, Nada. eh, nada, no se sabe nada. Cuando haya información se la... Bueno, realmente lo que hace es oscurecer, llega a un oscurantismo, la fake news, las falsas difusiones, y nosotros en nutrición, en educación, en un montón de situaciones, oscurecen más que aclaran. Y es importante, a Sí, mí me parece que lo que dijo Denis es importantísimo, aclararlo, y sí, además nosotros como profesionales y como agentes de salud, pero más como profesionales de la salud y como médicos, tenemos que tener eso en claro. Porque si no, mm, empezamos a difundir, hay un montón de chantas que lo único que hacen es venir a abusar de la confianza de la gente en un título de médico que a veces lo tienen y a veces no, y se aprovechan del sufrimiento ajeno para sacarle plata. sí, tal cual. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Mm. Y espero que ninguno de ustedes se transforme en uno de esos, porque a veces mutar es fácil. Bueno,
No Bueno, sé, chicos. continúa Mercedes la semana que viene. Sí, vamos a ver ahora el opuesto, vamos a ver un poquito de desnutrición. ¿Sí? Bárbaro. Y el 17, Laura va a hablar de enfermedades exantemáticas, ¿sí? Sí. Así que, bueno, Ok, Bueno, no- saludos. Bueno, nos nos vemos. vemos el martes. Nos vemos, profes. Chao, Y chao. nosotros, Gracias. cátedra, nos mantenemos en contacto por WhatsApp. Hasta luego. Sí. chao. Chao, hasta luego. luego, chao, Chao. chao. Chau. Chao.